Dios los bendiga, hermanos que nos escuchan a través de este medio. Estamos viendo el tema de la seguridad última en el libro o en la carta del Espíritu Santo a los Romanos a través del apóstol Pablo en capítulo 8 versículos 29 y 30. Estábamos viendo el propósito y el progreso de la salvación, específicamente estas dos partes. Cuando veíamos la semana anterior el propósito, veíamos que había un doble propósito. El primero era conformarnos a nosotros como creyentes a la imagen de Cristo, y el segundo era darle a Cristo la preeminencia. Ese es el doble propósito por el cual Dios ha decidido o ya ha querido salvarnos, ¿no? Ahora vamos a ver el progreso de la salvación. En los versículos 29 en la primera parte y en el versículo 30 nos habla acerca del progreso precisamente de la salvación. Si usted está ahí con su Biblia, me acompaña. Yo voy a la lectura los primeros dos versículos. Los primeros dos versículos. Perdón, las primeras dos partes del versículo 29 y el versículo 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y luego el 30: y a los que predestinó, estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y podemos encontrar en estos versículos precisamente el progreso de la salvación. Cuando Pablo delinea de alguna forma dentro del propósito, también nos explica el progreso del plan de salvación de Dios. Declara él brevemente lo que pueden denominarse los 5 elementos. Son 5 elementos principales de la salvación, que es la presciencia, la predestinación, el llamamiento, la justificación, la redención o la glorificación. Y es esencial que reconozcamos que estos 5 elementos en la cadena de la obra salvadora de Dios son irrompibles. Hay una palabra conexión que es la palabra también, si usted se dio cuenta. Dice: a los que conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también redimió o glorificó. Entonces son, a través de esta palabra conexión, es una cadena irrompible de la obra salvadora de Dios. Entonces está haciendo un énfasis en la unidad indisoluble que resulta, porque es el resultado cuando vinculamos cada elemento con el anterior. Si nos vamos a la glorificación, los que lleguen a ser glorificados fue porque fueron justificados, fueron llamados, fueron predestinados, fueron conocidos por Dios. Entonces, podemos decir en base a esto que no hay ninguna persona a quien Dios conozca de antemano, que es lo que dice y como inicia en el versículo 29, a los que conoció. No hay persona a quien Dios conozca que deje de ser predestinada, llamada, justificada y glorificada por él. Bueno, ahorita aclaramos un punto porque podemos entrar en algunos debates aquí con este tema, ¿verdad? Pero vamos a avanzar y ahorita lo tocamos. Es significativo entender también que el tiempo verbal que se utiliza, si usted se dio cuenta y si usted puso atención, es en pasado. Es en pasado todo porque abarca desde la eternidad pasada, ¿sí?, hasta la eternidad futura. Esto nos habla de una obra eterna de Dios. Una obra eterna de Dios. Y Dios, amados, no está limitado como nosotros, ni por tiempo, ni por espacio, ni en poder, ni no tiene ninguna limitante. Entonces, en cierto sentido, estos 5 elementos son secuenciales, es decir, uno tras otro, pero también son simultáneos. Pero esto sucede únicamente, y quiero hacer énfasis y aclarar aquí, desde el punto de vista de Dios. Desde el punto de vista de Dios, estos elementos son individuales, son distintos, pero también no se pueden separar, no se pueden distinguir. ¿Por qué? Porque Dios ha hecho de cada uno de estos puntos, o de cada una de estas partes, o de cada uno de estos elementos,
son indispensables cada uno de ellos para alcanzar la salvación, o cuando se habla de la salvación, cada uno de estos elementos van dentro de esta palabra que es la salvación. Entonces, estamos hablando, y todo este tema lo vamos a estar hablando desde el punto de vista de Dios. Quiero que se quede con esto. Es desde el punto de vista de Dios. Nosotros sí estamos limitados a tiempo, sí estamos limitados a espacio, y por ende nosotros no podemos realmente ni siquiera comprender, ni siquiera saber quiénes sí, quiénes no. Simplemente la Escritura nos habla de esto desde el punto de vista divino, eterno, sin límites, y que por ende para nosotros es complejo y es muy difícil, es muy, muy, muy difícil tratar de comprender. Pero vamos a analizarlo de la manera pues más clara posible. Y el primer elemento, perdón, del que podemos hablar es la presciencia. Dice, porque a los que antes conoció, en el versículo 29. Y podemos deducir que la redención, que el plan de salvación de Dios, inicia con la presciencia de Dios. Un creyente, primero que todo, es una persona a la cual Dios antes conoció. La salvación, debemos de entender, no es iniciada por la decisión de una persona de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador desde el punto de vista divino. ¿Sí? Las Escrituras nos enseñan con claridad que la fe, que el arrepentimiento son esenciales para la salvación. Es el primer paso que nosotros damos en respuesta a Dios, pero la fe y el arrepentimiento no es lo que realmente inicia la salvación, sino que el plan de salvación desde la perspectiva de Dios la inicia Dios mismo. La inicia Dios mismo. Y es tan importante esto, y es tan claro que se está hablando del punto de vista de Dios, porque si usted se da cuenta, en estos versículos que estamos viendo, que son los elementos de la salvación, que es el progreso de la salvación, usted se puede dar cuenta que ni la fe, que es algo que nosotros ponemos, por así decirlo, ni el arrepentimiento, que es algo que nosotros debemos de hacer, se mencionan en estos dos versículos. Se mencionan simplemente cosas que Dios en su soberanía hace porque Él así lo quiere. Es muy interesante esto. No menciona y no se mete en estos dos versículos con lo que nosotros como seres humanos hacemos para recibir de cierta manera la salvación. Sí, porque hemos creído mucho tiempo, bueno, al menos yo así fui enseñado, ¿no? Que la salvación inicia cuando una persona recibe a Jesucristo como Señor y Salvador, se arrepiente de sus pecados, cree en Él. Ahí inicia la salvación de esa persona. Pero en realidad, la Escritura nos enseña otra cosa. Desde el punto de vista de Dios, Dios inicia desde antes, desde la eternidad pasada, la salvación de esa persona. Es algo muy glorioso, inexplicable tal vez, pero es algo muy glorioso. Y esto nos lleva a hablar de algo que es muy controversial, que es la omnisciencia de Dios. Cuando hablamos de la omnisciencia de Dios, podemos decir que Dios tiene la capacidad de ver el fin de la historia y más allá, conocer como un Dios creador e iniciador de la vida, conocer por adelantado hasta los detalles mínimos de los acontecimientos más insignificantes, si no dejaría de ser Dios. Pero cuando hablamos de la omnisciencia, hay preguntas y se generan dudas, se generan cuestiones muy complejas. Por ejemplo, ¿por qué Dios crea a gente que se va a perder? ¿Por qué Dios crea incrédulos que por anticipado va a rechazar? ¿Por qué no crea únicamente creyentes? Si estamos hablando de que desde antes
desde la eternidad pasada Dios conoció a las personas que se salvan. ¿Por qué no crea puras personas así? Otra pregunta que es muy compleja sería si Dios basara la salvación sobre este conocimiento anticipado del que estamos hablando, ¿de dónde viene la fe de esas personas para creer en Jesucristo? Porque la Escritura nos dice que de nuestra naturaleza caída, la persona natural, la persona carnal, la persona impía que no está cerca de Dios, es nuestra naturaleza como seres humanos, es pecadora, está enemistada contra Dios. Entonces, ¿de dónde surge la fe de esas personas que creen para recibir la salvación? No hay absolutamente nada en la naturaleza del ser humano que instigue al mismo a confiar en el Dios contra el cual se revela constantemente su corazón. Entonces la persona no salva, nos dice la Escritura, está ciega, está muerta a las cosas de Dios. No cuenta con fuente alguna dentro de sí mismo para tener fe salvadora. Dice en 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Y en 2 Corintios 4:4, ahí más adelante dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Entonces, si se basa en la salvación, si se basa la salvación en el conocimiento previo de Dios, en el conocimiento anticipado, ¿de dónde llega la fe de esas personas? Si están ciegas. ¿De dónde llega la fe de esas personas si están enemistadas con Dios? Si es locura lo del Espíritu para ellos. ¿De dónde sale? Y son preguntas, amados, que cuando nos ponemos a analizar como seres humanos la verdad plena acerca de la omnisciencia de Dios, llegamos a la conclusión de que está más allá de nuestro entendimiento. No importa cuánto podamos amar a Dios, cuánto podamos estudiar su palabra, cuántas horas oremos, cuántas horas ayunemos, no vamos a poder nunca concebir la profundidad de esos misterios, porque son misterios eternos que están fuera de nuestro alcance. Lo que podemos hacer, lo que debemos hacer es creer lo que la Biblia dice claramente. Y la Biblia nos enseña claramente que sin duda alguna Dios ve con anterioridad. Dios conoce a la persona que se salva desde la eternidad pasada. Jesús, mientras se encontraba predicando en Galilea al principio de su ministerio, fíjese lo que dice en Juan 6:37. Vamos a leer estos pasajes. Si me acompaña en su Biblia, por favor. Juan capítulo 6, versículo 37. Juan capítulo 6, versículo 37. Dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no le echo fuera. Pero es bien interesante porque para evitar que esa declaración, aquí en este versículo, se interpretara como, o se dejara cabos sueltos, dejando una interpretación abierta a la posibilidad de poder venir a Cristo aparte o por medios diferentes que no sean el Padre. Jesús en el versículo 44 dice lo siguiente y aclara, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Entonces, estamos hablando claramente de gente que Dios escoge en su soberanía, por así decirlo, y lleva a Cristo,
pero desde la perspectiva divina. Entonces, la nueva vida, nos dice en Juan 1:13, que es por medio de la sangre de Cristo, que es por medio del reconocimiento de Jesús como Señor y Salvador a través de la fe y del arrepentimiento. Esa nueva vida que trae cuando nosotros venimos a Él, dice que no es por voluntad de varón, sino de Dios. Es la voluntad de Dios. En Efesios 2, versículos del 8 al 9, acompáñeme ahí, creo que no lo sabemos de memoria, pero acompáñeme, Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Pedro tenía en mente esta misma realidad cuando escribió su carta en Pedro, 1 Pedro 1, versículos 1 y 2. Si me acompaña a leer los 1 Pedro 1, versículos 1 y 2, y nos saltamos al versículo 20. ¿Estamos ahí? Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, aquí está lo primero, extranjeros, bueno, esto está en la nueva versión internacional, déjenme lo leo en la versión Reina Valera. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y aquí dice, elegidos, aquí está, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, paz, gracia y paz os sean multiplicados. Y en la nueva versión internacional, yo lo estaba leyendo porque me gusta, que dice, a los elegidos, extranjeros dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia y Bitinia, y dice, según el conocimiento previo de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser rociados con su sangre. Y Pedro, en nuestra Reina Valera dice presciencia, ¿verdad? En el versículo 20, cuando él está hablando de Cristo, porque en el versículo 20 está hablando de Cristo, si me acompaña ahí más adelante, dice de la siguiente manera, que Cristo ya había sido destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y aquí habla de la presciencia, utiliza la misma palabra de la presciencia. El término significa lo mismo en ambos textos. Entonces, tanto Cristo, cuando vino a la tierra y murió por nuestros pecados, eso ya estaba en el conocimiento previo de Dios, como también los escogidos, los elegidos, según la presencia de Dios Padre, de los que habla en los versículos primeros. Entonces, estamos hablando del conocimiento de Dios, y cuando hablamos del conocimiento previo de Dios, podemos hablar de una relación íntima predeterminada, como lo fue con Jeremías. Jeremías capítulo 1, versículo 5, si me acompaña. Jeremías capítulo 1 y versículo 5. El Señor le dice a Jeremías, antes que te formase en el vientre, te conocí, y antes que nacieses, te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y Jesús,
habla de esa misma clase de conocimiento íntimo, predeterminado, en Juan 10:14. En Juan 10:14 Jesús habla acerca, o está hablando, si usted recuerda bien, está hablando acerca de sí mismo como el buen pastor, ¿no? Primero dice, yo soy la puerta de las ovejas. Y después en el versículo 10 dice, eh, perdón, en el versículo 14, perdón, dice, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Habla de un conocimiento íntimo, un conocimiento íntimo. Y hablando acerca de lo que Pedro menciona acerca de Cristo, de la obra de Cristo redentora, que ya estaba predeterminada, que ya estaba dentro de la omnisciencia de Dios o de la presciencia de Dios. En Hechos 2:23, si me acompaña, Hechos capítulo 2, versículo 23, está Pedro dando un discurso y habla acerca de Cristo, obviamente. Y vamos a leerlo, Hechos 2:23, acompáñeme. Hechos 2:23 dice, a Cristo, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. ¿Qué está diciendo? La palabra determinado es una traducción de una palabra en griego que es horizo, de la cual nosotros obtenemos la palabra horizonte. El horizonte, si usted sabe lo que es lo que limita, por así decirlo, o se designa para hablar de los límites de la Tierra, lo que alcanzamos a ver a distancia desde cierto punto con una amplitud, ¿no? Ese es el horizonte. Entonces, la idea básica del término griego se refiere al establecimiento de cualquier frontera o de cualquier límite. Entonces, está hablando, eh, Pedro utiliza esta palabra cuando habla del determinado consejo, de algo que ya estaba limitado, que ya estaba puesto, que usted no puede mover el horizonte, es imposible. Y cuando habla de consejo, utiliza otra palabra en griego, eh, y es un término, en el griego clásico se utiliza para designar un cónclave que se reúne oficialmente para tomar decisiones. Y ambas palabras tienen la idea de una intención de voluntad, es decir, que fue hecho adrede, por así decirlo. Entonces, se está hablando de una presciencia de Dios, inclusive para que las personas que prendieron y mataron a Jesús lo pudieran hacer. Por así decirlo, si nos vamos a los términos conspiranoicos, es que todo estaba planeado. Todo estaba planeado. Y Romanos nos dice a los que antes conoció. La palabra conoció en griego es una palabra compuesta que significa mucho más que saber algo por adelantado. No nada más es saber algo por adelantado, como lo acabamos de ver en Hechos 2:23, sino tiene otras connotaciones en las escrituras. Conocer, por ejemplo, alude con mucha frecuencia en el Antiguo Testamento la idea de una intimidad. Se emplea muchas veces
para referirse a las relaciones sexuales. En Génesis 4:17, si me acompaña, Génesis 4:17, por favor. Génesis 4:17 dice, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó su nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Entonces, ese lo encontramos a lo largo de todo el Antiguo Testamento para referirse a las relaciones sexuales, que creo que es la forma más íntima de unión que hay entre dos personas. Pero también se traduce en ocasiones como escogió. En Amós 3:2, acompáñeme a Amós capítulo 3 versículo 2. Amós capítulo 3 versículo 2. Estamos hablando de una elección, acuérdense. Dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. Pero está hablando de la elección soberana de Dios hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? Entonces Dios conoció a Israel en un sentido muy especial y único, porque predeterminó que esa nación fuera su pueblo escogido. En el relato de Mateo sobre el nacimiento de Jesús en el Nuevo Testamento, que son los dos ejemplos paralelos, ¿no? Vimos el de Caín, vimos el de, y vamos a ver el de José en Mateo 1:25, Mateo capítulo 1, versículo 25. Sí, es el paralelo al primer versículo de Génesis, porque podemos decir, es que eso está en el Antiguo Testamento, ni siquiera es el mismo idioma original, ni siquiera son las mismas palabras. Bueno, vamos a ver los paralelos. Mateo 1:25 dice, pero no la conoció, habla de José a María en referencia a que no tuvo relaciones sexuales con ella, no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Sí, no tuvo relaciones sexuales con María, como sí lo tuvo Caín con su mujer y dio a luz a Enoc. Jesús, en el paralelo de Amós, en Mateo 7:23, ahí más adelante, dele vuelta ahí a las hojas de su Biblia, utiliza esta palabra y dice, y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Aquí habla de gente que se presenta delante de él y le dice a Jesús, oye, pero nosotros echamos fuera demonios, hicimos milagros, hicimos cosas en tu nombre. Y él le responde de esta manera, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Él no estaba diciendo que nunca hubiese escuchado de ellos, que nunca hubieses sabido lo que hacían, sino más bien que no tenía una relación íntima con ellos como su Señor y como su Salvador. En cambio, de los creyentes, de los que sí el Señor tiene una relación íntima, en 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 19, fíjese lo que dice. Segunda de Timoteo 2:19 dice, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos y aparte de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Conoce el Señor a los que son suyos. Es decir, estamos hablando de una elección y estamos hablando de una intimidad, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento.
¿sí? Entonces, es un tema muy, muy complejo que es difícil de explicar y de entender, ¿no? Y más de explicarlo porque ni siquiera es comprensible para el que lo explica en su totalidad. Entonces, cuando hablamos de la presencia de Dios, hay preguntas muy complejas que pronto se quedan sin responder del todo, pero también verdades muy claras en la Escritura. Y hablamos no de un Dios injusto, porque no puede ser un Dios injusto, porque Él es el juez justo de toda la tierra, dice la Escritura. Bajo nuestros estándares de justicia, obviamente, ¿no? Si pusiéramos a juicio a Dios, sería bajo pues nuestros estándares que no son del todo perfectos. Y este tema de la presciencia, que es el primer punto de la salvación, de una idea, de un conocimiento y una elección, un conocimiento íntimo y una elección previa de Dios a aquellos que se salvan, es algo bien, bien, bien difícil de explicar, pero es algo que está en la Escritura y vamos a seguir viendo. Eh, Creo que por lo pronto podemos tratar de digerir un poco esto. Iba a continuar, pero creo que mejor tratamos de digerir un poco esto. Los otros pasos yo creo que son más sencillos. Pero en el progreso de la salvación, este, nos podemos dar cuenta que el primer paso de la salvación desde el punto de vista de Dios es que Dios mismo ha conocido a las personas que va a salvar, en el sentido de que Él inicia en realidad la salvación en la vida de la gente, de las personas, del ser humano, de los que creen, de los que creen. No cuando el ser humano cree se inicia la salvación, sino que Él desde la eternidad pasada lo ha iniciado, ha escogido gente para salvarla, que después entra obviamente en el punto del llamamiento, ¿no? Es conocimiento, omnisciencia o presciencia, conocimiento previo, predestinación, llamamiento, y ahí es donde entra ya el ser humano, y ahí es donde puede truncarse, es donde puede haber, pues ya con la cuchara del ser humano en el plato, pueden suceder muchas cosas. Sin embargo, cuando hablamos de una persona que es salva, debemos de entender qué es lo que, con lo que nos podemos quedar. Debemos de entender que la salvación de esa persona no inicia ahí, sino que ha iniciado desde la eternidad pasada, porque así lo ha designado Dios en su soberanía. La salvación, amados, y es lo que dice y leímos en Efesios 2, la salvación es toda la obra de Dios. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Para que nadie se gloríe. ¿Sí? Entonces, toda la gloria es de Dios, toda la alabanza es para Dios, toda la honra y el agradecimiento de que nosotros seamos salvos es para Dios, porque Él así lo decidió desde antes de que nosotros fuésemos formados, como le dijo el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías, por ejemplo, no nada más le dice que él lo había conocido desde antes de que lo formara en el vientre de su madre, sino que ya le había dado el ministerio para ser profeta a las naciones. Entonces, estamos hablando de un tema incomprensible, porque nosotros no somos omniscientes. Nosotros tenemos un conocimiento bien limitado a 60, 70, 80, 90 años de vida, nada más.
y estamos en comparación o tratando de entender a Dios, que tiene un conocimiento desde la eternidad pasada y hasta la eternidad futura. ¿Por qué? Porque Él no está sujeto a tiempo ni espacio, repito. Entonces, tratemos de digerir esto. Si hay preguntas, si hay dudas, si hay algún comentario de alguna clase, alguna pregunta, con toda confianza déjenla en los comentarios para estar analizando más a profundidad este tema. Sí, mis amados, entonces les agradezco. Dios los bendiga y seguimos con este tema del progreso de la salvación. Dios los bendiga.